Ahí estamos grabando. Se vuelvo a repetir. Ese R que está ahí es la cantidad de fuerza que ustedes van a ir midiendo a través del periodo de entrenamiento que están teniendo con el profesor Christopher. Entonces, con ese mismo método, ustedes tienen que medir, digamos, su fuerza inicial, que va a ser su TI. ¿Ya? Y el N van a ser los días de entrenamiento. Por ejemplo, estamos entrenando, llevamos un día, o llevamos 2 días, llevamos 3 días. Entonces, ese N va a ser día de entrenamiento. Y entonces con eso van a obtener, ¿no es cierto?, la fuerza total en función del tiempo. Es decir, cómo han ido haciendo crecer su fuerza en función del tiempo. ¿Ya? Entonces, ese registro de datos, ¿no es cierto?, donde tienen que ir poniendo, por ejemplo, el día 1 va a estar la fórmula con los datos del día 1 y el resultado. ¿No es cierto? Después el día 2, resultado. Día 3, resultado. Por ese desarrollo tienen una segunda nota. Ahora, con ese desarrollo tienen que hacer una tablita, ¿ya? Que simplemente la tablita, yo les voy a compartir aquí un Excel. No es necesario que tengan que hacerlo en Excel, ¿ya? Pueden hacerlo en sus cuadernos nomás de forma así a mano. Esperen un poquito que voy a conectar mi computadora a la corriente. Entonces, vamos a compartir aquí un Excel solamente para mostrarles cuál es el formato de la tablita para que puedan graficar después. Entonces, ustedes acá van a tener fuerza, que es lo que ustedes fueron midiendo, y aquí día de entrenamiento. Entonces, cuando ustedes vayan calculando con esa fórmula que yo les mostré recién, que está en la guía, que, que está en la página del colegio, entonces ustedes van a, por ejemplo, el día 1, no sé, pues día 1, día 2 de entrenamiento, día 3, día 4, día 5, día 6. Supongamos que fueron 6 días, midieron 3 días a la semana, así que fueron 2 semanas, midieron 6 días en total. Entonces, por ejemplo, aquí tenían, depende de su método, aquí tenían 3, aquí tenían 5, aquí tenían 6, aquí tenían 7, 8, 9. ¿Ya? Entonces, este va a ser el resumen que ustedes van a tener de los cálculos que hicieron día a día de entrenamiento, con la fórmula que recién les mostré de la guía. Entonces, por hacer esos cálculos día a día de entrenamiento, más la tabla, ahí tienen una segunda nota. Y la última nota es el gráfico que les va a entregar esta relación pues, entre la fuerza y los días de entrenamiento. Aquí, recuerden que en el eje Y tienen que estar la fuerza y en el eje X tienen que estar los días de entrenamiento. Entonces ahí les va a dar una curva, ¿no es cierto? Y esa curva tienen que marcarla, ¿no es cierto? Unir los puntos y por hacer el gráfico solamente, en base a los datos, ahí tienen su tercera nota. Eso es el trabajo en el fondo, es muy simple. Solamente que el trabajo, digamos, como un poquito más extenso es el de la fórmula, pero eso tienen que hacer un cálculo los días que hayan medido su fuerza, porque, por ejemplo, ustedes pueden entrenar todos los días, pero miden la fuerza 3 veces a la semana, ¿no? Por ejemplo, entrenan todos los días, pero miden la fuerza lunes, miércoles y viernes. Eso está bien, no hay problema con eso. Ahora, pueden hacerlo, pueden medir su fuerza todos los días si quieren. También pueden hacerlo, pueden, digamos, entrenar todos los días y después, no sé, por la noche miden cómo está la fuerza. O al otro día en la mañana puede ser, como quieran. ¿Ya? Y van completando ese desarrollo y van completando la tabla. Entonces, después cuando terminen esto, eso lo pueden hacer en su cuaderno ordenadito, obviamente, ordenado, y eso me va mandando las fotos, digamos, del trabajo. Voy a volver a la guía para que sigamos leyendo ahí. Entonces dice aquí, utilizando este método,
Dice, en el proyecto tendrán que modelar el crecimiento de su fuerza producto del entrenamiento realizado en educación física, usando como N los días de ejercicio totales y R como el índice de variación de su fuerza. Entonces, este proyecto tendrá 3 notas. La primera es porque era un método para cuantificar la fuerza adquirida producto del entrenamiento. Este método tendría que generar su R, que incluirán en la fórmula escrita al comienzo. La B, la segunda nota, es por generar una tabla con los datos de cada día de entrenamiento, con su respectivo número de día y también con el índice de fuerza que usted creó anteriormente. Entonces, obviamente esa tabla tiene que estar respaldada por los cálculos diarios que usted hizo, digamos, para saber los datos finales de fuerza final. ¿Ya? Entonces, ojo con esto, porque aquí puede haber una confusión. El R es el dato de fuerza que usted mide cuando se mide la fuerza. ¿Sí? Y es con su método. Pero el dato que va en la tabla, es el TN, es la fuerza total del día, producto de la fuerza y de los días de entrenamiento. Eso, cuidado con eso, porque algunos podrían confundir. Voy a volver aquí. Recuerden que aquí en la tabla tenemos TN, ¿no es cierto? Y tenemos R. Entonces, cuando usted se mide la fuerza con su método, usted va a tener un número. Ese número es el R. Pero después ese R tiene que meterlo en la fórmula, sumarle 1, elevarlo al día de entrenamiento y multiplicarlo por la fuerza que tenía al comienzo. Ese resultado que le da ese TN es el que va. Ese TN es este. Voy a poner fuerza aquí. Voy a poner entre paréntesis TN para que se entienda que esa fuerza es el TN, no es el R. El R es para calcular su TN, ¿sí? O su fuerza final. ¿Se entiende la diferencia, no? Entonces, por hacer ese desarrollo, ¿no es cierto?, que le va a completar la tabla, tiene su segunda nota. Entonces aquí dice, recuerde que sus dos variables a trabajar son el N, que corresponde al número de entrenamiento, y el R, que corresponde al índice que cuantifica la fuerza que tiene en ese momento el entrenamiento. Pero, repito, el resultado que usted le da, ese TN, es el dato de fuerza que va incluido en la tabla para hacer el gráfico. Y C, la tercera nota, es por generar el gráfico con los datos totales al final del periodo de entrenamiento. Usted va a entrenar 2 semanas, entonces al final de la segunda semana termina la tabla con su TN de fuerza y sus días de entrenamiento, y entonces usted ahora hace el gráfico. ¿Ya? Y ese gráfico también lo puede hacer en su cuaderno, lo puede hacer en una hoja milimetrada, lo puede hacer en Excel, como usted quiera. ¿Ya? Obviamente si hace el Excel me manda el archivo, si lo hace en una hoja milimetrada en el cuaderno, saca la foto del gráfico y me lo envía. ¿Ya? Y ese, digamos, es como el formato máximo. No hay, digamos, un formato así tan formal, ¿ya? De un trabajo de entrega con portada, qué sé yo. Entonces, alguno del grupo, cualquiera del grupo, me va enviando las etapas, ¿no es cierto? Primera fase, el método de fuerza, la descripción del método, cómo van a medir la fuerza, y los integrantes del grupo. Recuerden que para eso tienen plazo hasta este viernes, como máximo. ¿Sí? Ahora, aquí están las rúbricas de evaluación. Ya. ¿Cómo va a ser la rúbrica de la cuantificación de la fuerza, de su método? El método es original, breve y representa fielmente la fuerza física que adquiere el alumno con su rutina de ejercicios. 6 puntos. En el fondo, si usted crea un método que esté midiendo la fuerza de alguna manera, usted va a tener 6 puntos. ¿No? Si no lo entrega, tiene 0 puntos. Si lo entrega tarde, tiene 4. ¿Ya? Pero si es un método que lo entrega tarde o que es un método muy complejo o que realmente no está midiendo la fuerza, puede tener 4 o 2 puntos. En resumen, eso está diciendo la rúbrica ahí. Repito, esto está en la guía, lo va a tener usted ahí para saber qué es lo que voy a evaluar. La rúbrica del resumen de registro de datos, el máximo puntaje, los datos están registrados con claridad,
con las unidades de medida, es decir, los días de entrenamiento por día, la fuerza con la unidad que usted le quiera dar ahí, de manera ordenada, se entiende, ¿no es cierto? Y la tabla se explica a sí misma, es decir, yo no tengo que preguntarle, oiga, pero ¿qué es ese dato? ¿Qué es eso? ¿Qué es el título? ¿Qué significa esa tabla? No. Si yo le empiezo le tengo que preguntar para entender la tabla, entonces empieza a bajar el puntaje. Y obviamente también si la entrega fuera de plazo. Pero la tabla se va a entregar recién, le digo al tiro la fecha, el viernes 20 de noviembre. Esa es la fecha de entrega de la tabla. Viernes 20 de noviembre, esa es la fecha de entrega. Así que tienen casi 3 semanas para poder realizar todo esto. Y el gráfico es el 23, el lunes. El 20, el día viernes, y el 23 sería la entrega del gráfico. ¿Ya? Ahora, si entrega tarde la tabla, o la tabla no está bien con las unidades, no está bien ordenada, está medio desordenada, no se entiende bien, qué sé yo, ahí pueden bajar el puntaje dependiendo de la calidad de la tabla, digamos. Más que nada, aquí lo que importa es que si usted le muestra la tabla a alguien que no tiene idea de su proyecto, usted le muestra la tabla y la persona dice, ah, sí, sí entiendo la tabla. Eso es una buena tabla. Si usted le muestra una tabla a una persona ahí de su casa, a un amigo, le dice, oye, a ver, ve esta tabla y dime si la entiendo. Si la persona dice, no la entiendo, o oye, ¿qué es eso? ¿Y qué es eso? Le empieza a hacer preguntas, quiere decir que le falta esa información en la tabla. Tiene que incluirla. ¿Ya? Porque si empieza a faltar información, entonces le va a bajar el puntaje. Obviamente, si no entrega la tabla, tiene 0 puntos. Y la rúbrica del gráfico, ahí está, ¿no es cierto? El gráfico está claro, ordenado, tiene plena relación con los datos de la tabla y se explica a sí mismo, ¿no es cierto? Mismo el gráfico, en su totalidad. Esa línea de tendencia, eso no va para ustedes, eso yo lo había hecho para primero medio, ustedes tienen que solamente unir los puntos, ¿ya? No tienen que hacer línea de tendencia, pero en el fondo la línea se refiere, cuando lean línea de tendencia, significa a la línea que une los puntos, ¿ya? Y bueno, obviamente si lo entregan fuera de plazo y el gráfico también es lo mismo. Si usted le muestra el gráfico a una persona y la persona le dice, oye, pero ¿qué es eso? Y ya, pero ¿y qué hay en el eje Y? ¿Y qué hay en el eje X? El gráfico tiene que explicarse a sí mismo. Si usted tiene que estar dando explicaciones para que se entienda el gráfico, entonces ese gráfico le falta información. ¿Ya? Ese, digamos, es como el criterio en general para la tabla y para el gráfico. Ahora, recuerde que la tabla tiene que estar acompañada del desarrollo del cálculo de cada día de ejercicio. ¿Ya? No es solamente la tabla, sino que incluye también el desarrollo de los datos, de la fórmula que está al comienzo de la, digamos, de la guía, que es esa. Eso tiene que hacerlo cada día. Y recuerde que la tabla se hace con día de entrenamiento versus TN, que es la fuerza total adquirida por esos días de entrenamiento. Bien, no sé si hay alguna consulta, chiquillos. Este es el momento. ¿Cómo hacer la tabla? Es que algunas partes no la entendí. ¿Qué parte no entendí, Boris? Voy a compartir de nuevo la tabla que hice aquí en el Excel. El día de entrenamiento es fácil porque, por ejemplo, si usted midió su primer día lunes, después el segundo día que midió fue el miércoles, es el día 2. Después midió el viernes, esa es la primera semana. Después midió el lunes nuevamente, después el miércoles y después el viernes. ¿No es cierto? Eso quiere decir que tiene 6 días de medición. Entrenó 2 semanas, pero midió solamente 6 días, y eso está bien, ¿ya? Eso es como el mínimo. ¿Ya? Entonces, usted con su método, y aprovecho de responder la pregunta de Fabián también, usted con su método que creó, que inventó para medir la fuerza, ¿no es cierto?, le va a dar un número. Ese número, para la fórmula, voy a poner la fórmula de nuevo, para la fórmula es ese R que está ahí. Ese R que está ahí. ¿Ya? Ese es el índice de fuerza que usted se mide cuando con su método de medición de fuerza que inventó. ¿Ya? Entonces, pero ese R
no es, ojo con esto, para que, Boris, que usted me había preguntado, no es el dato que va aquí. No es ese dato que está ahí. Ese dato que está ahí es el resultado de la fórmula. Es decir, cuando usted utiliza la fórmula, está en la guía, colocó su índice de fuerza que usted se midió, ¿no es cierto?, con su método, le suma 1, lo eleva al número de días que está entrenando. Por ejemplo, está entrenando el día 1, lo eleva a 1. Si está entrenando el día 2, lo eleva a 2. Si está entrenando el día 3, lo eleva a 3. Y así. Está entrenando el día 6, lo eleva a 6. Y eso lo multiplica por la fuerza inicial. Usted cuando parte el entrenamiento tiene que medirse la fuerza con ese método que usted inventó, ¿ya? Y esa medición que hizo de la fuerza lo coloca ahí como TI y lo multiplica entonces por el resultado de ese paréntesis. Y ese resultado final que le da ahí es su medición de fuerza final, su TN. Y ese es el dato que usted coloca aquí en la tabla, Polis. Ahí. Para el día 1 de entrenamiento, para el día 2, tiene que ir de a poco. No va a ser la tabla completa al final, sino que el día 1 hace la fórmula y listo, tiene el primer dato. El día 2, nuevamente hace la fórmula, tiene el segundo dato. Cuando termina las 2 semanas de entrenamiento, entonces puede hacer recién, completar la tabla y con esa tabla hacer el gráfico, evidentemente. No sé si se entendió ahí un poco mejor, Boris. Sí, sí, entendí, profe. Entendí que tenía que usar el método que hicimos, yo en mi grupo, medir la fuerza durante los días transcurridos y elevarlo a 2, según eso. No Y bueno, elevarlo a eso 2, pues, entendí. elevarlo al día de entrenamiento. Eso quise decir, al día de entrenamiento, por ejemplo, día 1, 1, día 2, 2. Eso 2. entendí yo. Exactamente, justamente. Pero recuerde que la fuerza que usted midió con su método es el R de la fórmula. Y el Ah, resultado que le entrega la fórmula, el TN, el resultado final, es el dato que va aquí en la tabla. Entonces, profe, básicamente lo que hay que hacer es que con el primero ocupamos nuestro método y eso nos da un número. Y en el número hay que agregarlo a la fórmula que usted nos pasó. ¿Y ahí resolverlo? Sí, pero la idea es que vamos a definir para todos el mismo método. Eso podría haber sido válido, David, podría haber sido válido, pero quiero que lo hagamos, que el R vaya variando cada día de entrenamiento también. No sé si ah, me explico. Por ejemplo, tú mediste tu fuerza inicial, ¿no es cierto? Entonces, al medir tu fuerza inicial, eh, tienes tu R. ¿Sí? Y también tienes tú, el primer día, déjame cambiar aquí para la guía. Ya, supongamos que, por ejemplo, hay unos chiquillos de primero medio que hicieron un método que van a contar cuántas flexiones hacen en 10 segundos. Muy simple el método, pero está bien. Ya, ¿cuántas flexiones oh, hacen en 10 segundos? Entonces van a contar. Entonces supongamos que tú, el primer día, sin entrenar, hiciste, en 10 segundos hiciste 5 flexiones. Entonces tu R es 5 y tu TI también es 5 porque es tu fuerza inicial. ¿Ya? Y todo eso lo elevas a 1 porque es tu primer día. Y eso te va a dar un TN. Y ese TN lo pones en la tabla. Ya, supongamos que después entrenaste, ¿no es cierto?, el fin de semana, supongamos, y después te mediste la fuerza el día lunes, porque no es necesario que te midas todos los días, puedes medirte cada día por medio o como mínimo 3 veces a la semana. Pero si tú puedes entrenar todos los días, da lo mismo, ¿ya? Pero ya, entrenaste el fin de semana, te mediste la fuerza el día lunes. Y el día lunes, ahora hiciste 8 flexiones, ¿no es cierto? Ya. Entonces ahora tu R va a ser 8, ¿sí? Y si entrenaste el viernes, entrenaste el sábado y entrenaste el domingo, te estás midiendo la fuerza el día lunes, quiere decir que ¿cuántos días de entrenamiento llevas? 3, ¿no es cierto? Porque entrenaste todos esos días. Entonces colocas el N, 3. Y tu TI sigue siendo 5 porque fue la medición inicial que hiciste. La primera medición que hiciste, cuando sin entrenar, ¿cuánta fuerza tenías? Tenías 5. Ese es tu TI. ¿Se entiende? Entonces, ya después, supongamos, ya seguiste entrenando, entrenaste el lunes, entrenaste el martes y te mediste el miércoles ahora.
¿no es cierto? Mediste el miércoles. Y ahora hiciste 9 flexiones en 10 segundos. Entonces ahora tu R va a ser 9. Y ahora llevas el viernes, el sábado, domingo, lunes, martes. Llevas 5 días entrenando. Así que tu N es 5. Pero tu TI sigue siendo 5 porque fue tu fuerza inicial. Y ahí vas a tener un nuevo TN. Y ese nuevo TN lo colocas en la siguiente línea de la tabla. Y así vas avanzando hasta que completas las 2 semanas. ¿Se entiende o no, David? Sí, ahora sí entendí. Ya. Pablo me pregunta que esos son los porcentajes. Claro, son los porcentajes, pero esto va a estar expresado como uno nomás, ¿ya? Vamos a expresarlo como números, simplemente, ¿ya? Y en base a ese crecimiento después, porque seguramente les va a dar una curva muy exponencial, muy digamos, vertical, y eso es todo. No vamos a trabajar, no lo vamos a pasar a porcentaje, Pablo, solamente como número. Ahora, yo repito, lo que me dijo David al comienzo, eso también podría haber sido válido, podríamos haber hecho ese método. Es decir, por ejemplo, podríamos haber medido la R como el primer día, tu índice de fuerza, que tu índice de fuerza va a ser 5, supongamos, y ese R no modificarlo y solamente ir modificando los días de entrenamiento. Pero eso no hubiera sido tan real, porque tendríamos que haber hecho un método de fuerza uniforme para todos y que ese método de fuerza realmente, digamos, expresara el cambio que ustedes van teniendo por día de entrenamiento. Entonces, eso habría que hacerlo, por ejemplo, en un trabajo mucho más extenso, porque se puede hacer, de hecho se hace en muchas otras áreas, hubiéramos tenido que todos hacer un entrenamiento, por ejemplo, todos los niños del curso hacer un entrenamiento y vamos midiendo cómo va cambiando la fuerza de cada uno durante un buen tiempo, supongamos un mes, 2 meses. Y luego que pasó ese tipo de entrenamiento, entonces buscamos, los números se van a ir acercando unos con otros, se van haciendo uniformes, y entonces vamos encontrando un índice. Entonces, por ejemplo, decimos, ya, el crecimiento, por ejemplo, semanal de la fuerza de un alumno que entrena normalmente, no sé, pues todos los días, es de 0.12, por ejemplo. Ya, porque ya lo definimos en muchos, entonces es como un promedio de muchos alumnos durante mucho tiempo, y ahí puedes definir un R que es más fijo, y entonces solamente después asignarle el tiempo de entrenamiento. Pero porque sabes, tienes la certeza de que el cambio que va teniendo la fuerza en un chiquillo, no sé, pues de 17, 16, 17 años, es más o menos ese, ¿ya? Pero se requiere de mucho más trabajo ahí, David, para poder hacer fijo ese R. Entonces, como ahora no tenemos eso, no tenemos ese tiempo, yo prefiero hacerlo con el R eh, que cambia, no fijo, ¿ya? Porque eso nos va a dar una medición un poco más acercada a la realidad de cada uno o de cada grupo en el fondo, ¿ya? Ahora, recuerden que, ahora una cosa importante, recuerden que este trabajo se entrega por grupo. Entonces, ustedes definen si el gráfico va a representar a una persona del grupo específica o a un promedio de las fuerzas del grupo. Eso lo definen ustedes, lo tienen que definir en el trabajo, me tienen que decir, profesor, este gráfico corresponde a el desarrollo de la fuerza de David Gana. Perfecto, yo sé que ese es el desarrollo de David Gana. O este gráfico corresponde al desarrollo de la fuerza de el promedio de todos nosotros. A ese tipo de cosas es la que yo me refiero cuando el gráfico y la tabla se explica a sí misma. Todos esos detalles tienen que estar incluidos en una tabla, en un gráfico. Y eso no es parte de este trabajo, chiquillos. Eso es algo que ustedes tienen que aprender ahora y para siempre. ¿Ya? Cada vez que ustedes hacen una figura que explica un trabajo, por ejemplo, después a lo mejor van a trabajar, van a tener que dar un informe de alguna cosa. Cada vez que ustedes hacen un gráfico, cada vez que hacen una tabla, eso es para ayudar a la explicación y no para complicarla más. ¿Se entiende, no? Es decir, siempre, por eso que siempre la premisa, el principio básico, elemental de hacer cualquier gráfico es que el gráfico tiene que explicarse a sí mismo. La persona que hizo el gráfico no puede estar explicando el gráfico, porque si está explicando es porque el gráfico está más o menos, ¿no? Si una persona mira el gráfico y entiende todo lo que está ahí, entonces ese gráfico está bien hecho. ¿Sí?
Ya. No sé si hay alguna otra pregunta. Yo, profe, pero, o sea, no sé, por ejemplo, si a mí se me ocurre hacerle gráficos de todos los participantes del grupo, por ejemplo, a mí me tocó con 4 personas, y a ¿Ya? las 4 personas las meto en el gráfico y ahí cada vez va variando. Por ejemplo, no sé, yo tuve fuerza 5 al principio, el Boris tuvo fuerza 6, Ya. y Buena. así sucesivamente y cada vez vamos variando. ¿Se podría también hacer eso, no? Y el profesor tuvo una fuerza de 9, Me ¿o sirve. no? Sí, mire, yo le voy a mostrar cómo hacerlo, mire. Usted hace algo muy simple aquí. Si usted tiene una fuerza, usted puede... Mire, vamos a hacer lo siguiente. Tiene que aprender a usar Excel porque es una maravilla esto si usted lo sabe usar. Mire. Entonces, aquí también vamos a insertar... Ahí. Entonces aquí vamos a poner David. Aquí vamos a poner Boris. ¿Ya? Y aquí vamos a poner profe. Pongamos que yo estaba en su grupo. Entonces Boris tiene una fuerza de 4, una fuerza de 8, Ah, ya entendí lo que quiso de hacer. 9, Vale. 9, ahí no entrenó mucho, 10, 11. Y ahí el profe tiene una fuerza de, partió con 8, después subió a 12, después se fue a 15, después tenía 22, 25, 30. 32. Casi. Ya. Entonces usted pone esto acá, lo pone ahí en el medio, ¿no es cierto? Entonces aquí tiene TN promedio. Entonces usted dice, yo acá, en estas voy a poner la suma, perdón, voy a poner suma, no, promedio de eso. No me resultó. Vamos a hacerlo a mano entonces. Voy a poner S más S más S, ¿no es cierto? Cierra paréntesis y lo divide por 3, ¿no es cierto? Que sería el promedio. Listo. Entonces, después toma aquí un cuadrito y copia hacia abajo la fórmula y usted sabe que es el promedio de todo. Pero para que no se vea tan rasca, usted lo pone acá en formato de celda, como número y solamente un decimal. Listo. Entonces ahí tiene su promedio, ¿eh? Entonces, ¿cuál es el TN que va a poner en el gráfico? Esta columna. ¿Se entiende, no? Ah, sí, sí, Esa. entiendo, sí, entiendo. Porque está sacando un promedio de todo el grupo. Entonces usted pone en el gráfico desarrollo de fuerza de 3 personas del grupo tanto, ¿no es cierto? De 2 semanas de entrenamiento, de entrenamiento tanto, no sé. Entonces la persona que ve el gráfico dice, ah, perfecto. Entonces aquí los chiquillos hicieron, este es el promedio del grupo. ¿Ya? Entonces, después cuando yo veo la tabla, obviamente en la tabla tiene que estar especificado quiénes eran los integrantes del grupo y cuál fue la medición de cada uno, como en este caso. ¿Se entiende, no? Sí, sí, entiendo. Entonces ahí ustedes ven cómo lo hacen. Pueden hacerlo como individual o con el promedio de cada uno de los integrantes. Entonces, ahí, repito, pero tiene que especificar, tiene que para que sea claro, cuando yo revise, sepa qué estoy revisando. ¿Ok? Bien, no sé si hay alguna otra duda o consulta. Sí, una. El ejercicio que tenemos que hacer tiene que ser tipo solo brazos o focalizado al No sé cuál principio. fue el entrenamiento que les dio el profesor. Po. Ah, ya, vale. La medición pueden hacerla de lo que usted quiera. Por ejemplo, si usted está entrenando brazo y pierna, pero usted quiere medir solamente la fuerza de brazo, lo puede hacer. Si usted quiere medir solamente la fuerza de pierna, lo puede hacer. Pero tiene que especificarme.
medición de las fuerzas de brazo de tantos días, según el entrenamiento, etc. ¿Se entiende? Ya. Ujú. Ya. ¿Alguna otra consulta, chiquillos? ¿Dudas? También nos podría, si nos podría enseñar también a hacer el gráfico, porque por ejemplo yo igual me manejo, pero a veces me pierdo, me tiene que ayudar. Es que aquí en el gráfico usted simplemente va a hacer esto, miren. Idealmente debería ser un gráfico de este tipo, ¿ah? Déjeme seleccionar los datos acá. Ahí sí. Entonces vamos a elegir esto. Aquí tenemos eje horizontal. Sería ese. Y no sé por qué me dio 2, pero ya, ahí está. Entonces, usted aquí en el eje X, perdón, en el eje Y, que es el vertical, va a tener la fuerza, que va a ser nuestro TN promedio de todos los integrantes del grupo. Ahí tenemos, en el eje Y tenemos esos datos. Y aquí tienen los días de entrenamiento. Día 1, día 2, día 3, día 4, día 5 y día 6. Esta, cómo fue creciendo la fuerza del grupo. Y eso es todo. Ahora, obviamente tiene que incluir todo. Acá tiene que decir fuerza, medida en tanto, días de entrenamiento, el título del gráfico, medición de la fuerza promedio del grupo, tanto, ¿no es cierto?, de 2 semanas de entrenamiento. Eso es todo. No sé si me explico, David. Entonces, en cada punto es el parpo. En el día 1, ¿cuánto tenemos de fuerza? 5 promedio. En el día 2, 8,3. Ahí está el 8,3. ¿Ve? Ahí está el 8 y el 8,3 un poquito más arriba. En el día 3 tenemos 10, justo en el 10. ¿Ve? Después en el día 4, 12,7. Ahí está 12,7. En el día 5 tenemos 14,3. De hecho, tú te pones encima del punto y mira, aquí te arroja cuál es el valor. ¿Viste? Serie 1.5, valor 14,3. Y en el día 6, 16,7. ¿Se entiende? ¿David? Sí, ahí me Ok. queda más claro. Ya. Y eso es, chiquillos, eso es todo. Esto se demora un poco porque obviamente tienen que darle tiempo a su desarrollo muscular para que vaya adquiriendo fuerza. Pero el trabajo matemático es muy corto, es muy fácil. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Y profe, ¿cómo sería para los casos que ya llevan entrenando un buen tiempo, independiente del trabajo? Bueno, empieza a medir la fuerza ahora, pues. Si sigue entrenando, si da lo mismo cuando partió, si usted tiene que hacer una relación entre cuando partió y cuando terminó nomás. ¿Cuál es la fuerza que Ah, ya. tenía? ¿Cuánto fue la fuerza que tenía al comienzo de las mediciones y cuál fue la fuerza que tenía al final de las mediciones? Punto. No Ah, ya, importa que haya vale. entrenado desde antes. Bien, bien, bien. Me sirve. ¿Ya? Gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Bien, chiquillos. Entonces, me despido. Recuerden que la prueba, ¿no es cierto?, va a estar abierta hasta hoy día a las 20 horas, la prueba de diagnóstico que vimos ayer. ¿Se acuerdan? En la plataforma DIA yo les envío un correo, ahí tienen su link, entran con su root y con la clave CAS2. Y el 2 en número 2, y todo con minúscula. ¿Ya? Son 38 preguntas, algunos creo que ya han estado trabajando. Así que recuerden que eso tienen que responderla con la mayor honestidad posible y con el mayor esfuerzo posible, porque de acuerdo a eso vamos a ir dirigiendo
los aprendizajes para el próximo año, ¿ya? Entonces es súper importante esa prueba. Hasta las 20 horas de hoy, ¿ya? Y chiquillos, me despido entonces, cualquier duda me la hacen por correo y nos vemos el día jueves en física, ¿ya? Voy a tomar la última captura de pantalla porque tomé una al comienzo, pero para la lista, para la inspectora, porque está en el colegio. Entonces algunos llegaron después que eso y necesito que quede registrado todos. Voy a la segunda página ahora. En un momentito. Y ahora sí, chiquillos, vayan nomás. Nos vemos entonces el día jueves, ¿ya? Que estén muy bien, cuídense y quedo atento al correo por cualquier consulta. Chao. Chao, profe.